Hoy se pagan más impuestos que nunca en España y todavía quieren subirlos más. ¿Puede pensar en la crisis de vivienda quien tiene a su fiscal general imputado? ¿Cuánto tiempo dedica a la pobreza infantil quien tiene que esconder de la justicia a su hermano en la Moncloa? Si los trenes no salen ni llegan a su hora, ¿qué puede importarle a quien tiene su número 2 en la cárcel? ¿Y qué orden de prioridades ocupan las mujeres maltratadas para quien tiene a su propia mujer sentada en el banquillo? En la España de Sánchez, Hacienda es implacable con los de abajo, pero suave y sumisa con los de arriba. La izquierda que prometía redimir al pueblo ha terminado, sorpresa para nadie, viviendo de él, de una forma de gobernar basada en el clientelismo, en el abuso de poder y en la mentira. Mientras las familias sufren la inflación, el paro, los impuestos más altos de la democracia, el hermano del presidente finge vivir fuera para pagar menos y encima pretende tratarnos a todos como idiotas. Menudo ejemplo. Hoy se pagan más impuestos que nunca en España y todavía quieren subirlos más. Se presentaron como el gobierno más limpio y más transparente de la democracia y el gran apagón se ha convertido en su mejor metáfora. Somos tan transparentes, han dicho en el PSOE, que hasta nuestros sobres son transparentes. Díganme, ¿de qué cabeza salió esa genialidad de la comunicación política? Señorías, lo que se les transparentan son las vergüenzas. Pero los límites que menos les gustan son, por supuesto, los que marca el Poder Judicial. Cuando un juez abrió una causa contra una persona cercana a Sánchez, se dijo que aquel juez era un prevaricador. Cuando fueron varios jueces, varias causas y varios los encausados, cuando aparecieron encausados en el gobierno, en el partido y en la familia del presidente, cuando se vio que estaban por todas partes, hubo que adecuar el tamaño de la descalificación al tamaño del escándalo. Era una conspiración judicial. ¿Puede pensar en la crisis de vivienda quien tiene a su fiscal general imputado? ¿Cuánto tiempo dedica a la pobreza infantil quien tiene que esconder de la justicia a su hermano en la Moncloa? Si los trenes no salen ni llegan a su hora, ¿qué puede importarle a quien tiene su número 2 en la cárcel? ¿Y qué orden de prioridades ocupan las mujeres maltratadas para quien tiene a su propia mujer sentada en el banquillo? Una de las mayores lacras de nuestro tiempo, la conversión de las instituciones del Estado en el cortijo particular del Partido Socialista. Y si hay un ejemplo claro de esta degradación es particularmente el Ministerio de Hacienda. Un ministerio que debería ser símbolo de justicia e igualdad ante la ley, de rigor y de servicio público, pero bajo la dirección de María Jesús Montero se ha convertido en un instrumento político del Gobierno, una hacienda sectaria usada para premiar a los amigos y castigar a los que no se pliegan ante el poder. En la España de Sánchez, Hacienda es implacable con los de abajo, pero suave y sumisa con los de arriba. El autónomo que se retrasa, multa automática. El agricultor que no puede pagar, embargo. Las familias que ahorran, más de 90 subidas de impuesto. Pero si el que falla es un amigo del PSOE o un familiar del presidente, esto ya es otra historia. Hacienda calla. Esta es la España de Montero. Una Hacienda que ya no garantiza la justicia fiscal, sino la supervivencia del Gobierno. La izquierda que prometía redimir al pueblo ha terminado, sorpresa para nadie, viviendo de él. Predican igualdad, pero fabrican ustedes sus propios privilegios. Hablan de justicia social, pero su justicia siempre es selectiva. Dura con el trabajador que cumple, blanda con el poderoso que roba. Y no hablamos de errores, sino de impunidad, de una forma de gobernar basada en el clientelismo, en el abuso de poder y en la mentira. Empezamos con Pilot Real Estate, que recibió aplazamientos tributarios sospechosos. Nadie ha explicado por qué. Entre los nombres aparecen dos que les sonarán, me imagino, un tal Aldama y un tal Coldo, que no sé si les suenan, pero cuando la corrupción se mezcla con los despachos de Hacienda, la transparencia se vuelve algo crucial. Y ustedes, señorías socialistas, están haciendo justo lo contrario. En el segundo punto tenemos a Have Got Time, el que el Consejo de Transparencia pidió al Ministerio que entregara información. ¿Y qué ocurrió con el Ministerio de la señora Montero? ¿Colaboró? No, recurrió. Usó abogados del Estado para ocultar los documentos y eso, señorías que dicen ustedes presumir, no es transparencia, es encubrimiento con dinero público. Y tenemos por último
Tenemos por último a Servinavar. El exdirector del SEPI, el señor Fernández Guerrero, fue contratado por Servinavar mientras seguía sujeto a incompatibilidad. Y todo apunta a la situación, a la mediación del señor Santos Cerdán, ese señor que se sentaba ahí, ahora se sienta en una celda. Y si eso lo hiciera otro partido, tendríamos aquí montado una caza de brujas tremenda, pero como son socialistas, reina el silencio del Gobierno y de sus socios. Y mientras tanto, mientras pasa todo esto, otro caso terrible de corrupción que es el de Sánchez Pérez Castejón. En este caso particular, David, que declara residir en Portugal, pero vive en España, trabaja, o eso se supone, aunque no sepa dónde está la oficina, en España y usa los recursos públicos de la Moncloa. En cualquier otro país esto sería un fraude, en España también, pero aquí la Hacienda mira a otro lado. No es así si uno decide vender un libro por Wallapop, que ahí Hacienda es implacable. Pero en el caso del Partido Socialista de Sánchez, la ley no es igual para todos. A unos se les castiga y a otros se les protege. Mientras las familias sufren la inflación, el paro, los impuestos más altos de la democracia, el hermano del presidente finge vivir fuera para pagar menos y encima pretende tratarnos a todos como idiotas. Menudo ejemplo. Y además, todos los socios del Gobierno, chitón. Y en el Ministerio de Montero, que presume de esa justicia fiscal, guarda silencio, una Hacienda que castiga al trabajador y protege al poder. Y en esta moción, que no solo trata de estas tres empresas o de un hermano privilegiado, trata de un modelo de Estado que hemos permitido. El Estado que ya no es de derecho, sino de partido, donde los ministros confunden el país con su despacho, donde Hacienda ha sido degradada por Montero hasta convertirse en un arma política. Porque cuando una política se hace contra la justicia en nombre de la igualdad, no libera al pueblo, sino que lo esclaviza. Y eso es exactamente lo que ha hecho este Gobierno. En nombre de la igualdad ha creado una nueva casta, en nombre de la justicia social ha destruido la justicia real. Y con todo lo que está pasando, cuando un español vea su nómina y compruebe cuánto se lleva Hacienda, cuando un autónomo pague su nueva cuota o cuando un familiar vea cómo trabaja medio año solo para pagar impuestos, que sepa dónde va ese dinero, que no va a mejorar la sanidad, ni la educación, ni las ocurrencias de turno biensonantes, sino va a pagar billetes de vuelta de 2 etarras que se fueron de crucero y se negaban a subir a un avión del ejército español. O va a financiar salarios de funcionarios palestinos a costa del bolsillo de los españoles. Y esa es la España del sanchismo, donde los que cumplen pagan y los que traicionan cobran, donde los impuestos del pueblo son el combustible de la corrupción, donde ningún gobierno que desprecia a su pueblo puede seguir gobernando España, porque la política es una forma de amor, no es un negocio. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.